Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ver si tratamos de abarcar todo. Si no alcanzamos a abarcar todo, en el próximo sermón se le daría continuidad precisamente a lo que quede pendiente en esta porción. Leo para ustedes, seguimos la lectura y pedimos precisamente a Dios su discernimiento. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a tomar asiento. Y vamos a retomar un poco también del contexto. Si nosotros miramos la semana pasada, cuando se fue cerrado el capítulo 4, del versículo 13 al 17, vemos precisamente que el apóstol Pablo escribe a la iglesia tesalonicense respondiendo a una pregunta vital. ¿Qué pasaba con los creyentes que ya murieron? ¿Qué precisamente ha ocurrido con ellos? Ellos estaban inquietos, estaban angustiados, y ellos también precisamente querían respuesta a la luz del evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Entonces Pablo, en el capítulo 4, del versículo 13 al 17, está respondiendo esa pregunta concreta. ¿Qué pasa con los creyentes que ya murieron? Si nosotros miramos el tono de esa porción que va del versículo 13 al 17, es pastoral, no es judicial, no es condenatorio, al contrario, es esperanzador. ¿Ok? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que Dios habla a través del apóstol Pablo, trayendo esperanza a unos corazones cansados, a unos corazones que estaban bajo persecución, a una iglesia que obviamente, a pesar de no tener su pastor, vivía precisamente en una firmeza de la fe, pero que necesitaba de ese pan diario, necesitaba escuchar la escritura para poder ser alimentados por medio de ellas. Y es cuando precisamente el apóstol Pablo habla acerca de la parusía, habla de la venida del rey. El rey va a venir, y nosotros como iglesia, tanto los que estén vivos en ese momento como los que hayan muerto, todos entraremos a recibir ¿a quién? Al rey. Porque la palabra parusía implica eso. Implica que la iglesia va a recibir al rey, va a recibir al Salvador, va a recibir a aquel que fue coronado y que está precisamente ahora mismo a la diestra de Dios Padre. Y eso es lo que el apóstol Pablo precisamente está respondiendo, y está precisamente anclando una verdad, y es que toda la iglesia, la comunidad del pacto, estamos unidos a Cristo. Sea que vivamos o sea que durmamos, es decir, que hayamos muerto, igual estamos unidos al Señor. Unidos en su muerte, pero también unidos en su ¿qué? En su resurrección. Lo cual la resurrección es una doctrina precisamente que nos habla acerca de la vida y la esperanza futura que nosotros tenemos. Por eso es que hablamos de esa mañana gloriosa. Hablamos de esa esperanza escatológica.
cuando se dé precisamente ese día postrero, ese día final, precisamente donde los muertos en Cristo resucitarán. Y esa es la esperanza. Y eso fue lo que precisamente se habló la semana pasada, mostrando el apóstol Pablo que ese texto era para los creyentes y que precisamente la venida del Señor es visible, es una venida gloriosa y es real para nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a mirar el apóstol Pablo, ahora en el capítulo 5, recordemos que es una carta. En la carta no existían capítulos. En una carta no existía versículo 1, 2, 3. Eso lo tenemos nosotros como una ayuda para poder memorizar los textos, para podernos ubicar dentro de la carta y dentro del contexto. Pero realmente cuando los tesalonicenses leyeron esta carta, no estaban precisamente, por así decirlo, esos guiones allí. Ellos leían una carta completa. Y cuando terminaron de leer lo que es para nosotros el capítulo 4, el capítulo 5 inicia precisamente con un conector diciendo, pero, es decir, el apóstol Pablo nos va a mostrar un ¿qué? Un contraste. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Ustedes como iglesia han escuchado precisamente hablar acerca de los tiempos, cronos, y de las sazones, kairos. Ustedes tienen algo claro, que la historia pertenece al Señor. Dios es el Dios de la historia, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. No le está diciendo o no está generando en ellos ese deseo por querer descubrir elementos del futuro, sino precisamente hay una verdad muy cierta, precisamente en este primer versículo, porque el apóstol Pablo lo que busca es que esta iglesia, a pesar de lo joven que era, fuese una iglesia que se sintiese segura en términos de que Dios es el que obra en el tiempo y en el espacio. O sea, Dios es soberano. Los tiempos y las ocasiones, hermanos, no hay necesidad de escribiros sobre eso, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nada ocurre si no es su voluntad. Nada ocurre fuera de su decreto eterno. Por ende, el apóstol Pablo precisamente quiere empezar con ese pero a mostrar un contraste claro, a que precisamente nosotros debemos anclar y nosotros debemos precisamente ver la historia no como una construcción humana, sino precisamente como la historia, como una construcción totalmente divina, donde Dios como creador es quien hace y determina todas y cada una de las cosas. A la luz de este texto, en términos generales, y mirándolo hasta el versículo 11, pasa precisamente de un día, por así decirlo, de bendición, un día de redención para la iglesia, donde tanto los muertos como los vivos precisamente entrarán en el reino de Dios. Y pasa a un tono del día de juicio, porque precisamente cuando vamos al versículo 2, el versículo 2 nos habla acerca del día del Señor. Y ese día del Señor implica un juicio histórico, implica juicio, implica que así como el que se levantó, el que murió en la cruz y se levantó al tercer día, ese Cristo es rey, ese Cristo está entronizado, ese Cristo está a la diestra de Dios Padre. Y Él como rey tiene el poder ¿de qué? De juzgar a las naciones. Toda autoridad le fue dada tanto en los cielos como en la tierra. Él tiene el poder para juzgar a las naciones. Él tiene el poder para juzgar a la humanidad. Y el versículo 2 precisamente cambia. Del capítulo 4 cambia. De ese carácter redentor, de ese carácter salvador, precisamente a establecer un juicio histórico y repentino. Donde Dios, lógicamente, se erige como el ¿qué? Como el juez. Se erige como juez. Y entonces aquí Pablo cambia el tono. Pasa básicamente de un himno donde hay esperanza para los creyentes a una alarma nocturna. Y vemos descripciones como vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? Destrucción repentina. No escaparán. Y donde se está mostrando a la luz precisamente de estos primeros 7 versículos, el contraste entre la luz, que son los creyentes, y las tinieblas, que son los ¿qué? Los impíos. Entonces vemos que el tono pasa a ser de redentivo en el capítulo 4, pasa a ser judicial. Es contra ellos, que es la expresión que usa el apóstol Pablo.
contra los que duermen, contra los que viven precisamente en una paz y en una seguridad, ¿cómo diríamos? En una paz y en una seguridad endeble. Es contra los impíos. El día del Señor es inesperado para el mundo. Tiene un lenguaje profético. Si nosotros miramos esta expresión, es una expresión que se ancla en un patrón profético que viene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Pablo no está escribiendo cosas nuevas. Pablo está anunciando que el Mesías, el que se encarnó, el que obedeció tanto de manera activa como de manera pasiva al Padre, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día y el que ascendió al cielo, ese Cristo lógicamente es rey, y como es rey es juez, y él precisamente establece y juzga al mundo, y en este caso lógicamente y vamos a empezar a desglosar las implicaciones que tiene o el significado que tiene ese término día del Señor. Recordemos algo, esta carta fue escrita ¿a quién? ¿A quién fue escrita la carta? A los tesalonicenses. No fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros. Es decir que lo que está escrito aquí tiene implicaciones teológicas, implicaciones éticas, implicaciones escatológicas para la iglesia de hoy. Pero si nosotros miramos por el contexto, cuando Pablo estaba escribiendo, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba pensando en quién. Estaba precisamente pensando en términos de la situación y la persecución que estaba viviendo la iglesia en esos momentos. Llevó consuelo a lo largo del capítulo 4 diciéndole a los creyentes: hay esperanza. El Señor resucitará a los que duermen. Pero también hay misericordia para la iglesia. Una iglesia que está siendo perseguida ¿por quién? Por judíos en esos momentos. Una iglesia que estaba siendo perseguida ¿por quién? Por la totalidad de un imperio que no reconocían a Cristo como rey, y que cualquiera que proclamara que Cristo era rey era ¿qué? Digno de muerte, porque era precisamente tratado como una persona que traicionaba precisamente el imperio. No era fácil la situación de nuestros hermanos. Ya tenían una esperanza sobre el día final, sobre el día postrero. Ya había esperanza sobre los que habían muerto. Pero, ¿cuál era la esperanza sobre los que estaban vivos? Los que estaban siendo perseguidos, los que estaban luchando precisamente para que el evangelio se extendiera. ¿Qué pasaba con ellos? Y es cuando precisamente el tono cambia. El tono cambia y el tono nos está mostrando a un Dios que retribuye, a un Dios que nos dice en Romanos: mía es la venganza, dice ¿quién? El Señor, yo pagaré. Y es una forma también del apóstol Pablo consolar a la iglesia al decirle a la iglesia: yo soy el rey, yo soy el que juzgo y yo soy el que vengo y retribuyo a todos aquellos que han hecho mal. Entonces, si nosotros miramos, este evento que nos describe el capítulo 5 es judicial. ¿Es contra quién? Contra los impíos. Es contra Israel. Fue inesperado para ellos, porque Israel, ¿dónde tenía colocada su confianza? No tenían colocada su confianza en el Mesías. A los suyos vino, Jesús fue a los suyos, ¿y qué hicieron los suyos? ¿Qué hicieron los suyos? Lo rechazaron. Los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Pero todo aquel que en él cree, todo ese evangelio que también se empieza a expandir hacia los gentiles, todo gentil que cree en él es considerado un ¿qué? Un hijo de Dios. Pero creer en Cristo, en ese tiempo entre la ascensión de él y básicamente entre la ascensión y el desarrollo precisamente del primer siglo, no era fácil. Seguir a Cristo implicaba tomar la cruz. Seguir a Cristo implicaba inclusive dar la vida por él. Nosotros estamos viviendo un tiempo básicamente donde el reino de Dios se ha extendido, y donde precisamente en la extensión de ese reino y a través precisamente del discipulado, hoy nosotros podemos gozar de beneficios, como es nosotros poder extender el reino precisamente sin ninguna persecución.
aunque no vayamos mucho, estos días creo que fue la hermana Angie que nos mandó ¿fue usted, mi hermana? Que nos mandó algo sobre que ya nosotros no podemos precisamente señalar el pecado. Ya no podemos declarar lo que la ley de Dios dice. ¿Por qué? Porque ya eso va a empezar a tener implicaciones, ¿qué? Implicaciones a nivel judicial. Decirle a una persona que el homosexualismo lógicamente no está catalogado como algo bueno, sería algo como malo para el mundo, y el mundo, ¿qué haría con nosotros? ¿Qué? Nos condenaría, nos llevaría, si es caso y si es posible y está en las posibilidades de ello, a una prisión. Es decir, que nosotros realmente nosotros debemos estar revisando que, como la historia es de Dios, nosotros también debemos estar pidiéndole a Dios discernimiento para empezar a leer los tiempos como tal. Entonces, a la luz de todo eso, del cambio precisamente entre el capítulo 4, redentivo, a judicial, es que he titulado el sermón Entre tiempos y sazones, el día del Señor y el llamado a vivir en luz. Entre tiempos y sazones. El Dios es el que construye y determina la historia. Dios establece un día de retribución. El lenguaje es un lenguaje escatológico que viene ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos, y lo pueden leer en casa, usted lee Isaías capítulo 3 en casa y habla precisamente acerca del día del Señor. ¿Día de qué? De juicio, día de retribución. ¿Contra quién? Contra Babilonia. Y ahí se describe metafóricamente que los astros parecería que cayeran. Y lo que está mostrando es precisamente cómo Dios tiene el control de los imperios. Él es el que levanta reyes y ¿qué? Y quita reyes. Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Nosotros podemos ver Ezequiel. En Ezequiel podemos también ver cómo este patrón escatológico del día del Señor se muestra y se evidencia en la caída de Egipto. Dios precisamente, o sea que esta expresión, cuando el apóstol Pablo la usa en el contexto y la usa precisamente para hablar a la iglesia de Tesalonicense, no está hablando desde un vacío, está hablando precisamente desde un patrón escatológico, donde le está recordando a la iglesia: Dios es el que retribuye, y que el día del Señor es una realidad, y que el día del Señor es día de ¿qué? De juicio. Entonces, en este texto, ¿qué tenemos? En este texto tenemos precisamente una de las transiciones más intensas de toda la historia bíblica. El fin del viejo orden y el establecimiento definitivo del reino de Cristo. Si nosotros miramos la salvación, mis hermanos, nosotros muchas veces miramos la redención en términos, y no es incorrecto, en términos de la encarnación, en términos de la muerte, en términos de la resurrección, en términos de la ascensión. Pero nos olvidamos de algo, y es que precisamente cuando el rey asciende, ese rey, nuestro Señor Jesucristo, cuando se sienta en el trono, se sienta para juzgar al impío. Y en este caso, el primer juicio que lanza nuestro Señor, una vez que Él se posesiona en el trono, es contra aquel pueblo que le rechazó. ¿Contra quién? Contra Israel. Porque Israel, en lugar de reconocer que ese templo, básicamente que fue destruido en 3 días, iba a ser construido, ellos siguieron todavía con una visión en términos del templo físico. Hasta el año 70 Israel siguió ¿qué? Adorando, siguió bajo la ley ceremonial. Continuó precisamente rechazando al Mesías, continuó precisamente diciendo y rechazando el nuevo orden que el rey, en este caso que Cristo, traía precisamente con su venida. Y por eso es que precisamente nosotros vemos que aquí hay algo intenso que el apóstol Pablo también quiere dejar claro a la iglesia tesalonicense. Y es que precisamente el día del Señor, ¿cómo nosotros lo debemos ver? Debemos ver el día del Señor en ese contexto como el fin del viejo orden. Cuando ya acaba la sombra, cuando ya tenemos la realidad, cuando ya no son los tipos,
en la primera administración del pacto, sino que ya llega al antitipo, llega a la realidad y se hace presente entre nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente que el nuevo pacto es una realidad presente dentro de la iglesia. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es claro ubicar a la iglesia del primer siglo dentro de lo que se llaman los postreros días. Y los postreros días no es un tiempo distante, lógico. Si nosotros miramos, hay una tensión entre el ya y el todavía no. Nosotros sabemos que va a venir un día de consumación final. Nosotros sabemos que va a venir un día de juicio final. Pero Dios, y nosotros podemos ver a lo largo de del texto bíblico que Dios hace uso de ese término, el día del Señor, para anunciar que Él como rey precisamente juzga y que su venida no fue simplemente para morir en una cruz, sino para establecer un nuevo orden creacional. Entonces, si nosotros vámonos un momentico a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a buscarlo de manera rápida. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3? Dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Miren lo que está anunciando. La venida de Cristo introduce un nuevo orden. Termina un orden viejo, termina con la sombra, termina con la primera administración y entra un nuevo pacto a regir. Y eso es precisamente lo que yo de pronto quiero enfatizar. La redención no solamente se halla o no solamente está suscrita en términos de la cruz y en términos de la resurrección, sino que también implica el fin del viejo orden. ¿Para qué? Para que entre una nueva realidad a reinar. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba precisamente anunciando a quienes, a los tesalonicenses. Ok, no hay ambigüedad cuando nosotros leemos Hebreos 1:3. Los postreros días, ¿con quién comenzaron? ¿Con quién comenzaron los postreros días? Con Cristo. Lo ratifica Hebreos, porque en los postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? De Cristo, del Hijo. Entonces no hay ambigüedad. Su venida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su entronización y el juicio no solamente trajeron salvación a un grupo de individuos. ¿Qué trajo? Trajo inauguración de una nueva era. Por eso es que el día del Señor tenía importancia y relevancia precisamente para estas iglesias del primer siglo. Y hoy por hoy, lógicamente, si yo leo y entro al texto desde una perspectiva tomando el siglo XXI, yo tomaría como cuando pertenecíamos o estábamos precisamente en la iglesia evangélica, el día del Señor simplemente tenía una sola connotación: el día final. Y resulta que no. Esto es importante, o sea, nosotros estamos bajo una nueva realidad. Nosotros como iglesia de Cristo, nuestros hermanos, sobre todo esta carta, ¿cuándo se escribe? Esta carta se escribe en el año 50-51. Todavía no había sido establecido el juicio, pero ya había sido anunciado en Mateo capítulo 24. Ya Jesús había declarado una verdad y había precisamente descrito lo que el significado, lo que significaba el día del Señor. Y el día del Señor precisamente es el establecimiento definitivo del reino de Cristo como tal. Entonces, esta nueva era no llegó suavemente, llegó bajo una tensión histórica profunda. Nuestros hermanos morían siendo perseguidos. Familias enteras eran devoradas por leones. Y lo que digo no es mentira, es cierto, mis hermanos. Ellos lógicamente guardaban precisamente una esperanza en medio de esa tensión histórica que ellos vivían. El templo aún estaba en pie. El sistema del antiguo pacto seguía operando.
Jerusalén aún se veía como el centro del mundo religioso, aún. Pero ellos guardaban la esperanza en términos de lo que Jesús les había dicho. Y en casa podemos leer Mateo 24 para nosotros realmente poder entender el significado, lo que es el día del Señor en términos para esta primera audiencia. Cuando leemos Hebreos 8:13, leamos Hebreos 8:13 ahí mismo en Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 8:13? Si alguien lo puede leer en voz alta, sería mucho mejor. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al infinito. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, entonces ahí que nos están mostrando un contraste entre el antiguo pacto, entre esa fe judía que se quería mantenerse viva. El centro ellos querían que siguiese siendo el qué, el templo siguiese siendo el qué, el centro, o lo que marcaba la presencia de Dios, rechazando la presencia de Cristo. Y el autor de Hebreos ratifica otra vez, no solamente nos ubica en el significado de lo que son los días postreros que llegaron con la venida de Cristo, sino que también nos habla acerca de este nuevo pacto, y que cuando este nuevo pacto llega en términos del día del Señor, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a a desaparecer. Miren, esto es importantísimo que nosotros los entendamos, porque como iglesia, si no entendemos el establecimiento del nuevo pacto como una realidad, en términos de ese día que Dios estableció como un día de juicio, nosotros realmente no vamos a entender la misión que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros ya vivimos bajo una nueva realidad. Estamos ahora identificados en Cristo. Cristo ahora se constituye en la cabeza de la iglesia. Y nosotros ahora vivimos, lógicamente, bajo el mandato del Rey. Hay una señal clara. Hechos 2:16-21. Vamos a leer. Hechos 2:16-21. En medio de toda esta transición, en medio de toda esta espera, se escribe la carta en el año 50. Todavía faltan 20 años para la destrucción del templo, para la destrucción de Jerusalén, para dar final y caducidad al antiguo pacto. Ellos viven bajo esa tensión, ¿ok? Y en medio de esa transición ocurre algo también majestuoso. Hechos 2:16-21, que nos describe. Nos describe el derramamiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Pero pregunto, cuando el apóstol Pedro precisamente empieza a citar, ¿a quién cita el apóstol Pedro? ¿Al profeta qué? Joel, o Joel, como ustedes quieran decirlo. Y Joel profetizó 500 o 600 años antes que este evento ocurriera. O sea que ya Joel también venía hablando y describiendo el día de ¿quién? Del Señor. ¿Ok? Día de venganza, de retribución y de juicio contra todos aquellos que rechazaron. Entonces dice el texto, mas esto es lo dicho por el profeta ¿quién? Joel. Y Joel también cita lo que cita el autor de Hebreos. ¿Y qué dice? Y en los postreros días. Y pregunto, ¿cuándo iniciaron los postreros días? En los postreros días fueron inaugurados ¿por quién? Por el Hijo, por Cristo. Entonces, y en los postreros días dice Dios, ¿qué es lo que nos dice Dios? Derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Eso lo dijo Joel 500 años antes, o 600. Y daré prodigios allá arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Antes que venga ¿qué cosa? Antes que venga ¿qué? Ahí lo dice. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea que cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses, cuando el apóstol Pedro estaba
en el discurso y en el sermón en Pentecostés, estaba haciendo precisamente referencia a que se introdujeron precisamente los días postreros con la llegada de Cristo, pero a la vez también estaba diciendo que ese Cristo, a través del cual el Padre habló y salvó, a través de ese Cristo fue inaugurado un nuevo orden que venía posteriormente después del ¿qué? Del día del Señor. Por eso él dice, día del Señor grande y manifiesto. Pedro no dice, esto es parecido a. Pedro está diciendo, esto es. Esto significa que los postreros días ya habían ¿qué? Llegado. El Espíritu ya había sido ¿qué? Derramado. La promesa ya fue ¿qué? Cumplida. Y si la promesa fue cumplida, también era cercano y también se iba a dar, en términos de esa profecía, ese día grande y manifiesto del Señor. Que nosotros lo ubicamos ¿dónde? En el año ¿qué? 70 como tal. O sea que ya la nueva era es real. El nuevo orden y el nuevo pacto es real entre nosotros. Es real. Entonces, el Espíritu ya había sido derramado y el día del Señor estaba en camino dentro de esa misma generación. De hecho, Jesús lo dijo en Mateo, que no pasaría ¿qué? Esa generación. Por eso les estoy diciendo, en casa usted va a leer Mateo 24 y usted va a mirar precisamente y vamos a interpretar de manera correcta. Lógicamente, ese texto tiene unas implicaciones hacia el día final, pero también lo que está apuntando es la inauguración del reino. Está precisamente hablándonos acerca del nuevo orden como tal. Entonces, los creyentes del primer siglo, y en específicamente los creyentes de Tesalónica, vivían en una especie de frontera. Veían el reino nacer, veían cómo se estaba expandiendo el ¿qué? El evangelio, ¿ok? Experimentaban el poder del Espíritu Santo, o no lo experimentaban. Lo experimentaban. La iglesia estaba ¿qué? Creciendo. El reino de Dios no solamente estaba irrumpiendo, ya el reino de Cristo era real en medio de ellos. Pero también enfrentaban ¿qué cosa? Persecución, apostasía y tensión creciente. Entonces teníamos precisamente una tensión. Jerusalén, los judíos, los israelitas, ellos seguían lógicamente en oposición, seguían yendo en contra y perseguían ¿a quién? A la iglesia que proclamaban a ese rey, a ese Mesías que no era el Mesías que ellos esperaban. Entonces Jerusalén seguía diciendo, tenemos templo, tenemos ley, tenemos seguridad, pero ya los profetas habían advertido ese patrón. Si nosotros leemos Jeremías, si leemos Ezequiel, siempre vamos a mirar paz, paz y no hay paz. Eso lo encontramos en Jeremías 6:14. En Ezequiel encontramos Ezequiel 13:10. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y eso es lo que el apóstol Pablo, si nosotros miramos, el apóstol Pablo utiliza el escrito de él, es completamente escatológico. Habla que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, tal cual como Jesús lo usó. Habla precisamente acerca de una mujer que está ¿qué? Encinta y que va a parir y que va a ser inevitable ese día. Nada ni nadie iba a detener el día del Señor. Que los impíos no lo esperaran, que le tomaran por sorpresa, no quiere decir que el día del Señor no iba a ser real y no se iba a materializar en el tiempo como una retribución por rechazar al Mesías. Al contrario. Entonces, mientras que precisamente en Jerusalén ellos alardeaban de una paz y de una seguridad, Israel se sentía segura porque estaba dentro de muros. De hecho, el templo y la ciudad como tal de Jerusalén era reconocida en esa época como una maravilla del mundo. Las piedras no eran los ladrillitos que nosotros tenemos, eran bloques gigantes que pareciesen que fuesen ¿qué? Invencibles. Pero ¿qué nos está mostrando Cristo? Que no hay imperio, ¿ok? No hay generación, en este caso no hay pueblo el cual precisamente no pueda
no pueda ser destruido o acabado por su poder. Entonces, después de esta falsa seguridad en Israel, colapsó. De hecho, miren, hay algo acá que voy a leerlo, voy a leerlo textualmente. El historiador judío Flavio Josefo describe una Jerusalén llena de divisiones internas, violencia y corrupción. Cuando el ejército romano dirigido por Tito situó la ciudad en el año 70 después de Cristo, el juicio que había sido anunciado por los profetas, por Jesús y por los apóstoles se hizo visible. ¿Qué hubo dentro de toda esa fortaleza? Hubo hambre. Recordemos que el sitio, si empezamos a ahondar más en la historia, el sitio duró 5 meses. 5 meses estuvo sitiada la ciudad. Y durante 5 meses entonces, ¿qué se generó? Hambre, caos, destrucción. Y todo eso culminó ¿en la qué? En la caída del imperio en el año 70. Cumpliéndose y estableciéndose claramente que el que introdujo los postreros días iba a traer con los postreros días, que iba a traer juicio contra todos aquellos que habían ¿qué? Rechazado al Mesías. Y eso es precisamente lo que nos está, lo que parecía eterno, lo que parecía poderoso, lo que parecía invencible. ¿Qué pasó? De hecho, nada más hay un muro que se llama el muro de los ¿qué? Los lamentos. Eso es historia, donde nos está mostrando que el Dios, que ese Dios que está en el cielo, no solamente está involucrado con la historia, sino que Él es el que precisamente como Dios soberano, Él determina lo que ha de acontecer. El día del Señor es un día que le pertenece a Él. Nosotros no estamos llamados a tener curiosidad en términos de fecha. Nosotros estamos precisamente llamados no solamente a estar informados, sino a nosotros vivir precisamente entendiendo esta verdad, que Dios es el Dios de la historia. Entonces sigue diciendo, entonces lo que parecía eterno, ¿qué? Desapareció. Lo que parecía seguro fue ¿qué? Sacudido. Y eso es lo que precisamente ahora el apóstol Pablo hace en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Está hablando de un momento que ya estaba desarrollándose. La iglesia no estaba esperando algo lejano. O sea, cuando Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, no le está diciendo va a haber un día donde sí va a haber una retribución y ese día va a ser el día final. No. El apóstol Pablo también, en consonancia y alineado con los profetas y alineado con el Hijo, el que estableció los postreros tiempos, el apóstol Pablo precisamente alinea sus palabras y alinea el mensaje cuando él habla acerca de los tiempos y las ocasiones. Entonces ese momento ya está desarrollándose. La iglesia no estaba esperando algo lejano, estaba viviendo el cumplimiento de la historia profética. Por eso Pablo no informa, Pablo advierte. Pablo no está interesado en explicar fechas. No estaba interesado en que ellos hondaran para que pudiesen decir va a ocurrir en tal año. No, Pablo lo que está pidiendo a la iglesia es discernimiento. Que ellos aprendan a conocer que Dios es el Dios de la historia. Que con la llegada del Mesías se establecieron precisamente los postreros ¿qué? Días. Ustedes saben que nosotros venimos con una visión muy evangélica. Y para nosotros cuando se nos hablan de postreros días o cuando se nos hablaban de postreros días, ¿a qué postreros días hacíamos referencia? ¿A los días qué? Final. Cuando ya el Señor viniera. No. Aquí el apóstol Pablo está consolando a una iglesia que está bajo tensión. Le está diciendo a una iglesia, va a venir el día del Señor. Y con el día del Señor vamos a mirar cómo ese nuevo orden se afianza y se afirma sobre esta realidad presente. Por eso nosotros no seguimos a hombres. Nosotros vivimos arraigados y estamos unidos a Cristo, mis hermanos. Entonces, cuando el mundo decía paz y seguridad, Dios estaba diciendo, el día ha llegado. Y eso me hace recordar, nosotros podemos encontrar este patrón a lo largo de la Biblia, por lo menos puedo recordar el Éxodo, ¿sí o no? En el Éxodo podemos ver cómo Dios salva a su pueblo,
Hay un carácter redentor en el Éxodo. Dios saca a su pueblo, lo salva, lo liberta. ¿Ok? Esa columna para ellos fue precisamente luz y esa nube fue guianza en medio de un desierto. Pero también vemos juicio. Vemos el día del Señor. ¿Hacia quién? Hacia un faraón que había endurecido el corazón y que no había entendido que la historia le pertenecía al Señor. ¿Y qué hizo Dios con ese poder? ¿Qué hizo Dios con Egipto? ¿Lo qué? Ahí hay un día del Señor. Noé, claramente podemos ver en Noé, y Jesús lo cita, el día del Señor, y lo compara como los días de ¿quién? De Noé. Y nosotros a veces lo extrapolamos y lo llevamos al día final. Y nadie está diciendo que no tenga implicaciones. Claro que hay implicaciones. Pero cuando se le estaba escribiendo a esta iglesia, el apóstol Pablo quería que ellos se regocijaran en la palabra y entendieran claramente que no solamente Dios había traído redención, sino que había esperanza en términos de toda la tensión que ellos estaban viviendo, mis hermanos. Entonces, cuando el mundo decía paz y seguridad, cuando los judíos se sentían lo más seguro en esa época histórica, Dios estaba diciendo el día que ha llegado. Ya lo estaba anunciando desde el año 50, pero ya lo había anunciado desde Joel. Ya lo venía anunciando a través de los patrones proféticos. Y en medio de esas dos voces, la iglesia debe decidir algo, que es donde sí vamos a ir. Nosotros como iglesia, como pueblo, Pablo precisamente estaba llevando a la iglesia un desafío: dormir o velar. Dormir o velar. Entonces, dentro de los tiempos y sazones determinados por Dios, el día del Señor irrumpe de manera repentina e inescapable sobre los que viven en falta de seguridad y tinieblas, siguiendo el patrón profético del juicio histórico. Pero no sorprende a la iglesia, porque como pueblo de luz en los postreros días inaugurados por Cristo y confirmados por el derramamiento del Espíritu, estaba la iglesia llamada a vivir en vigilancia, sobriedad y discernimiento del tiempo redentivo. Vamos a generar, miren algo acá. Cuando nosotros nos vamos a Pedro y leemos primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, puede anotarlo. El apóstol Pedro dice a la iglesia, a la iglesia universal, le dice: amados, hermanos, amados, iglesia, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque es el tiempo de que el juicio de Dios comience. ¿Por dónde? Por la casa. Y el juicio comenzó por la casa. ¿Comenzó con quién? Con Israel. ¿Entendemos? O sea, el apóstol Pablo ya estaba exhortando a la iglesia a que era necesario vivir esa tensión escatológica y que el comportamiento ético de ellos tenía que ser precisamente el velar y el aguardar en las promesas del Señor. Dice Pablo en Romanos 13, 11, 12: es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿A qué día hacía referencia el apóstol Pablo? Al día del Señor. A ese día donde el Señor iba a dar retribución a todo aquel, y en este caso, comenzando el juicio por casa con Israel. Santiago 5, 8, 9 dice: la venida del Señor se acerca. El juez está allí delante de la puerta. En griego quiere decir que es inminente el juicio. O sea, no está hablando de un juicio que va a demorar tiempo, sino un juicio que iba a ser ¿qué? Eminente. De hecho, Pablo, cuando escribe Tesalonicenses, vuelvo y ratifico, fue escrito en el año 50. ¿Y cuándo fue el juicio? 20 años después. Judas, versículos 14, 15: he aquí vino el Señor para hacer juicio contra todos. Primera de Juan, el apóstol Juan, tanto en la primera carta de Juan como en Apocalipsis, cita y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y en este último tiempo han surgido muchos anticristos. Y dice Apocalipsis: las cosas deben suceder pronto, el tiempo está cerca. ¿Por qué estoy conectando estos versículos?
Porque ya los mismos autores, los mismos apóstoles están precisamente anunciando y hablando acerca de ese día. Y aunque hay que mirar también, ahora vamos a mirar el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Esta era la palabra que estaban recibiendo los tesalonicenses. Esta carta fue escrita a los tesalonicenses, pero también esta carta fue escrita para una segunda audiencia, no de manera directa, sino de manera ¿qué? Indirecta, mostrándonos claramente que si ya el nuevo orden, la nueva realidad, estamos viviendo bajo el nuevo pacto, nosotros podemos tener la confianza de que Dios ha de juzgar y ha de dar pago y retribución a todos aquellos que lo rechazan. ¿Y cómo nosotros debemos vivir? Debemos vivir también a la luz de cómo los tesalonicenses fueron exhortados a vivir. Y ahí es donde vamos a ver precisamente estos versículos. Vamos a leer estos versículos que precisamente encierra la carta. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que yo se escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendría. ¿Se cumplió? Sí, real. Así como ladrón en la ¿qué? En la noche. Cuando Israel menos lo esperó, llegó el ¿qué? El juicio. Cuando digan paz y seguridad, cuando se sientan lo más seguro, es cuando ¿qué? El juicio de Dios es ¿qué? Inminente. Entonces vendrá sobre ellos, ¿qué vendrá? Destrucción repentina. ¿Cómo? Una comparación. ¿Cómo va a ser esa destrucción? ¿Y cómo sé que va a ser inminente? Porque nos cita precisamente los dolores de una mujer encinta. Es inevitable que el parir va a ser real, ¿ok? Y no escaparán. Más ustedes en contraste. Ahora sí vamos a este contraste. ¿Qué era lo que demandaba la palabra de Dios? Hermanos, ustedes no están en tinieblas. Ustedes sí tienen discernimiento, ¿ok? Para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes, ¿qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? Nosotros en esta nueva identidad, ¿qué somos o cómo somos llamados? ¿Somos llamados hijos de qué? Hijos de luz. Así también cita el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y 5. Hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche, ¿ok? Ni de las tinieblas. Los que son de la noche y de las tinieblas viven en una paz falsa, sobre un fundamento que ha sido construido y edificado desde un humanismo, desde verdades que ellos mismos han decidido creer. Pero nosotros, que ya tenemos una identidad en Cristo, nosotros que somos nueva criatura, nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, ya no estamos llamados a vivir de la misma manera. Por ende, a nosotros esto no nos debería ¿qué? Sorprender. Al contrario, nosotros como hijos de luz debemos caracterizarnos por lo que viene a continuación. ¿Por qué me debo caracterizar yo? Dice, por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos. No seamos indiferentes a la voz de Dios. No seamos indiferentes a la historia que Dios establece precisamente para el hombre. Sino, velemos y seamos ¿qué? Sobrios. La palabra sobriedad implica tengamos dominio propio, tengamos una mente clara, razonemos según la cosmovisión, según una cosmovisión que está sujeta a lo que la palabra de Dios enseña. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Y cómo precisamente vive y cómo se comporta un sobrio? Un sobrio está vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, vivamos de tal manera que no seamos sorprendidos por el día del Señor. ¿Por qué? Porque mientras que para ellos es juicio repentino, para nosotros, si realmente como hijos de luz, como aquellos que hemos estado velando, realmente eso no debe tomarnos, ¿por qué? Por sorpresa. Al contrario, nosotros lo que debemos hacer como iglesia es fortalecernos en términos de la gracia, fortalecer la fe. Recordemos que la fe como don de Dios la fe necesita ser ¿qué? Ejercitada. ¿Y cómo ejercitamos la verdad? Por eso el apóstol Pablo al final nos dice, animaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. O sea, nosotros, la única manera de edificar la fe, la única manera de nosotros realmente poder ser ejercitados en el amor es cuando estamos en coinonía, cuando estamos recordando estas verdades, cuando estamos siendo exhortados por ella
a través precisamente de nuestros hermanos. Entonces, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque Dios no nos ha puesto, ¿para qué Dios no nos ha puesto? Para ira. Pero ellos estaban precisamente experimentando la ira de Dios. Estaban experimentando el juicio de Dios. Porque a diferencia de los tesalonicenses, ellos habían creído en Cristo, mientras que ellos lo habían rechazado. Porque Dios no nos ha puesto ¿para qué? Para ira. ¿Para qué Dios nos colocó? Para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, hablando de los creyentes que están vivos, o aquellos que han muerto, o sea, los que duermen, vivamos juntamente ¿con quién? Con Él. Hay una verdad grande, y es que el apóstol Pablo insiste de manera repetitiva en términos de los, y le dice a los tesalonicenses que su fundamento está en su relación y su unión con Cristo. ¿Por qué nosotros no somos objetos de ira? ¿Por qué a nosotros no nos debe sorprender ese juicio? ¿Por qué nosotros sí vamos a tener esa capacidad para nosotros poder discernir? ¿Por qué? Porque hemos alcanzado salvación por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. A través de Él nosotros hemos sido ¿qué? Justificados. Es por medio de Él que en lugar de nosotros recibir retribución y juicio, ¿qué recibimos hoy? ¿Qué es lo que recibimos hoy? Recibimos salvación. Tenemos vida eterna. Y no solamente en términos de una etapa final en la consumación, sino que desde ya, desde el mismo momento en que recibimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, estamos unidos a Él. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo: por lo cual, animaos los unos a los otros. Mis hermanos, es claro que la nueva vida que tenemos en Cristo, esta nueva vida que tenemos en Cristo, es una nueva vida que ha de ser vivida en términos de un nuevo pacto. Nosotros estamos como iglesia, estamos unidos pactualmente en este nuevo pacto que nos ha sido dado y entregado a través de ¿quién? De Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta, Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo también a nosotros como iglesia a que velemos. Ya los postreros tiempos fueron inaugurados o fueron establecidos precisamente con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El juicio de Cristo ya fue establecido. Ese juicio, hablando en términos del día del Señor, en términos a esa primera audiencia, ya fue dado en el año 70. Ya estamos ahora en una nueva realidad, y en esta nueva realidad Dios nos sigue exhortando que nosotros como iglesia debemos mantenernos como sobrios, que debemos estar ¿qué? Velando, que debemos estar discerniendo los tiempos, porque precisamente el Espíritu Santo nos fue dado para nosotros hoy poder tener discernimiento. Mis hermanos, a la luz de eso, nosotros somos una iglesia bendecida. Pero nosotros también, aquí llega, por así decirlo, unas implicaciones. Los hijos del día, nosotros como iglesia deberíamos vivir sobriamente. Deberíamos precisamente estar armados con el fruto del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos estar protegidos por una vida de fe, amor y esperanza, que es lo que nos va a permitir estar firmes y no ser sacudidos en los tiempos del juicio. Mis hermanos, ¿por qué había temor en ellos? Porque había temor básicamente en los judíos. ¿Por qué? Porque ellos realmente no tenían al Señor. La iglesia no enfrenta el día del Señor desprotegida. Lo enfrenta vestida con fe, amor y esperanza. El problema ya en nuestra época no es que venga el día final.
El problema es enfrentarlo sin armadura, mis hermanos. Y aquí hay una exhortación clara. El Señor quiere que nosotros nos vistamos con una coraza donde la fe y el amor sean realidades en la iglesia. Nosotros no estamos aquí simplemente porque le tememos al infierno o tememos ser condenados. Nosotros estamos aquí porque estamos arraigados en Cristo, y esta verdad nos debe llevar precisamente no a temer, sino a ¿qué? Avanzar, a vestirnos precisamente, a estar protegidos. Entonces el problema no es que venga un día final de juicio. El problema es enfrentarlo sin armadura, sin fe, que es lo que precisamente pasa con los impíos, con los no cristianos. Sin fe, ¿qué gobierna? Las dudas. Con fe, ¿qué es lo que gobierna? La verdad. Sin amor, ¿qué pasa cuando no hay amor en un corazón? El corazón se endurece. Sin esperanza, la mente ¿qué? Se derrumba. Porque el llamado a vivir en fe, amor y esperanza. Porque ya nos fue dado el Espíritu Santo. Pero recibiréis ¿qué cosa? ¿Recibiréis qué cosa? ¿Recibiréis qué cosa, mis hermanos? Recibiréis poder. Cuando haya ¿qué? Cuando haya ¿qué? Venido sobre nosotros ¿quién? La persona del Espíritu Santo. Y pregunto, ¿el Espíritu Santo no mora en nosotros? La única manera que el Espíritu Santo no more en un creyente es que no sea creyente, que sea impío, que esté entre nosotros, pero que no sea ¿de qué? De nosotros. El llamado es claro. Si somos iglesia, si somos pueblo de Dios, si somos hijos de luz, entonces estamos capacitados para vestirnos con la coraza de fe y amor. Para vivir ¿bajo qué? Bajo esperanza. Eso es real, mi hermano. Cuando las dudas lleguen, vístase con la palabra del Señor. Entienda que usted no solamente vive en términos de un pan o en términos de una realidad suscrita a usted. Usted vive bajo la palabra ¿de quién? Del Señor. Entonces los que están en tinieblas, ellos intentan sobrevivir, intentan buscar solución a su problema. Pero los hijos de luz estamos equipados para permanecer, mis hermanos. Estamos equipados. Y ahí el texto es claro, cómo el Señor nos equipa. Y todo esto ¿en virtud de qué? ¿De la muerte de quién? De Cristo. En virtud de la salvación que ha sido provista. Entonces Dios no ha puesto a su iglesia para ira. Como dice el Salmo 7, la ira de Dios está ¿sobre quién? ¿Sobre quién está la ira de Dios? Sobre los impíos. Como dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios está sobre el impío. La ira de Dios no está sobre su ¿quién? Sobre su iglesia. Entonces Dios no ha puesto la iglesia del Señor para ira, sino para que la iglesia alcance ¿qué? Salvación por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor, que murió por nosotros. ¿Y para qué murió? Para que estemos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Entonces, mis hermanos, por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo: animaos los unos a los otros. Pero animaos a través de qué o por medio de estas palabras, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que aprender. Hay algo que quiero que nosotros meditemos, y es que Cristo no murió en términos de una salvación individual. No murió por individuos. Cristo murió por su iglesia. Y Cristo muere por su iglesia para que su iglesia esté unida a Él. Que los miembros estén unidos, cada miembro esté unido uno al otro. Por eso es que nosotros vemos expresiones como alentados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. Si nuestra fe en estos momentos declina, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos buscar al hermano, para que a través del hermano Dios me hable y yo pueda ser alentado por medio de mi hermano a través de la palabra del Señor.
Pero nosotros no podemos seguir viviendo de cada 8 días. ¿Saben a qué me refiero cada 8 días, perdón? ¿Saben a qué me refiero cada 8 días? Cada 8 días nos vemos las caras, cada 8 días nos saludamos, cada 8 días, ¿cómo estás, mi hermano? Estoy bien. Pero no decimos bien mal. Eso sí no lo decimos. Solamente decimos bien. Pero en el fondo, si la Escritura nos exhorta a animarnos los unos a los otros, a alentarnos los unos a los otros y a edificarnos los unos a los otros, es porque necesitamos eso de parte de nuestro hermano. Somos débiles y necesitamos ser alimentados por la palabra. La iglesia tesalonicense vivía una situación difícil, extrema. Y el apóstol Pablo, ¿cómo alentó a la iglesia? ¿Cuál fue el aliento que el apóstol Pablo llevó a la iglesia? ¿La palabra de quién? De Cristo. Donde Cristo le decía: yo daré el pago, yo daré retribución, ustedes no están solos, sigan ¿qué? Sigan velando, no desmayen. La fe es una realidad en la vida de la iglesia. Y recordemos que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Pero ya la fe nos ha sido dada como un don. Partimos del hecho que todos los que estamos aquí, ¿qué tenemos? Fe. Y si eso es real entre nosotros, entonces, mi hermano, yo pienso que la aplicación más fuerte es que revisemos cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos. Y vuelvo y ratifico, yo parezco loro en ese sentido. ¿Estás visitando a tus hermanos? ¿Lo estás visitando? ¿Sabes que un hermano está enfermo? ¿Estás yendo a casa de él? ¿Estás orando y le estás pidiendo al Señor que le sane? Dios sana. A veces sonaría como que los presbiterianos no podemos orar por nuestros hermanos que están enfermos, porque está la soberanía de Dios. No, estamos llamados a orar los unos por los otros. ¿Estamos atendiendo la necesidad de nuestros hermanos? Cuando nuestro hermano nos confiesa un pecado, ¿estamos en pro precisamente de qué? De ayudarle, no de destruirle. Porque todas estas palabras sabias de parte de nuestro Dios, fueron palabras dichas a una iglesia que necesitaba ser consolada. Y yo creo que fueron muy propicias. Muy propicias. Tal vez algunos de ellos que habían escuchado esta palabra vieron el juicio y pudieron decir: el día del Señor ¿qué? Llegó. Dios cumple. Dios es fiel. Interpretar el día del Señor bajo esta óptica que es la más bíblica, es reconocer la fidelidad de Dios en la historia. Entonces, mis hermanos, ojalá, sé que yo ando por un extremo y ustedes andan por otros, pero ustedes están aquí. Ahí hay un pastor. ¿Sí? Nosotros somos iglesia. La iglesia dice, el texto dice confesar los pecados los unos. No dice confiésaselo al pastor. Soy claro en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Y como iglesia debemos estar velando. Debemos estar con los ojos abiertos, despiertos, discerniendo los tiempos, renovando la mente. Y que siempre haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Un despojarnos totalmente. Tenemos que aprender a ser iglesia, mis hermanos. Si no, esto terminaría siendo, mis hermanos, me van a disculpar por lo que voy a decir, pero va a terminar siendo un club, donde cada 8 días nos vemos, escuchamos un sermón. Sí, hasta podemos, como digo yo, evaluar el sermón. Oye, el pastor hoy sudó mucho, el pastor tenía calor, el abanico nunca se prendió allá atrás. Cosas por el estilo. No, pero eso es mi deber. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, cuando Pablo envió a Timoteo, recibió buenas noticias. Yo también espero en el Señor recibir buenas noticias. Y no que
alguien me llame y me diga, no, pastor, yo estaba esperando que usted viniera para poder conversar. ¿Por qué me tienen que esperar para conversar? ¿No hay más hermanos en la congregación? ¿El Señor no ha derramado dones en la iglesia? ¿No es deber el velar de todos? ¿No es deber? Pregunto, mis hermanos. Pensemos en todas estas cosas porque ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y la Santa Cena como ordenanza pactual también nos lleva a una cosa, a recordar que estamos unidos ¿a quién? A Cristo, en su cuerpo y en su sangre. Estamos unidos a Él. Estamos en una relación de pacto. Y confiamos que el Señor en momentos, Señor, si la iglesia ha de ser perseguida, yo tengo la confianza que el Señor dará el pago. No nos angustiemos cuando escuchemos noticias que malas. Ahora mismo no recuerdo si es el Salmo 2. El corazón del creyente siempre tiene que estar, o sea, no tiene por qué sorprender cuando lleguen noticias malas, porque al fin y al cabo caminamos seguros en términos de la palabra del Señor.